¿Qué tal? Soy Diego Fernández y muchas gracias por elegir este canal y esta opción formativa y de refuerzo. Esta edición es una guía de lectura y un resumen del prólogo a la novela Niebla de Miguel de Unamuno, 1864-1936, que el autor pone en mano de uno de los personajes de la obra, Víctor Gotti. No obstante, pese a que se siga esta videoexposición como ayuda u orientación, es recomendable que sea el propio alumno quien extraiga sus propias conclusiones a partir siempre de una lectura personal de cualquier texto. Es posible que al alumno se le pregunte en alguna ocasión por el contenido del prólogo de Niebla. No es lo habitual, pero hay que darse cuenta de que el propio prólogo forma parte también de la novela y, aunque obviamente esté escrito en la realidad por Miguel de Unamuno, que es el autor, quien lo firma y quien lo escribe dentro de la novela es Víctor Gotti, un personaje de la novela, amigo de Augusto Pérez. ¿Qué significa esto? Pues que Unamuno está en cierto sentido estableciendo un juego literario o un juego intelectual, en el cual él, como autor, se distancia de su obra y trata a los personajes, a Víctor Gotti en este caso, o a todos, como personas, pero también como entes de ficción, como criaturas con las que juega a ser Dios. O bien establece un juego en el que la ficción y la realidad se funden y se confunden en la medida en que el autor habla con sus propios personajes y les infunde una vida autónoma, independiente, solo hasta cierto punto. De manera que Víctor Gotti es el autor del prólogo, es quien escribe el prólogo, porque Unamuno se lo ha pedido. Pero esto es, insisto, un juego o un truco literario, entre otras cosas, porque también Unamuno puede ser considerado un personaje literario más, en la medida en que aparece en la novela y dialoga con su personaje, Augusto Pérez, o con Víctor Gotti. Vamos a adentrarnos en el contenido de ese prólogo, el cual tiene una dimensión puramente intelectual, además de que es algo complejo, de manera que el alumno que no esté interesado puede abandonar la videoexposición en este punto, si es que ha llegado hasta aquí. El tema de las relaciones entre autor y personaje ha sido abordado por otros autores contemporáneos a Unamuno. En este sentido quiero recordar dos, uno español y otro italiano. En España, por ejemplo, Jacinto Grau escribió El señor de Pigmalión, una obra de teatro en la que los muñecos creados por un empresario teatral se rebelan finalmente contra él. Y en Italia, Luigi Pirandello escribió también una obra teatral de igual temática, 6 personajes en busca de autor, cuyo título ya es muy indicativo del contenido de la obra. El prólogo de Víctor Gotti forma parte también de la novela en la medida en que Víctor Gotti es un personaje de Niebla y es además amigo del protagonista, Augusto Pérez. El prólogo es un texto largo que tiene 2 partes. La primera parte está formada por los 3 primeros párrafos que sirven a Víctor Gotti para justificarse como autor de un prólogo a una novela de un autor famoso y reconocido, como es Miguel de Unamuno. Lo normal, nos dice, hubiera sido que un autor famoso prologara a un autor desconocido, pero en este caso sucede al revés. El autor desconocido, que es Víctor Gotti, prologa al conocido. Recordemos que este personaje escribe una novela o una nivola que lee en parte a Augusto Pérez. Y además Víctor Gotti declara que lo une cierto parentesco con Miguel de Unamuno, según le ha hecho saber el erudito Antolín Sánchez Paparrigópulos a Víctor Gotti. Antolín Sánchez Paparrigópulos es otro personaje de la novela que aparece en el capítulo 23. Tras este personaje de Antolín Sánchez Paparrigópulos se esconde el historiador de la literatura Marcelino Menéndez Pelayo, a quien Unamuno parodia porque no era de su agrado como investigador.
La segunda parte, a partir del párrafo cuarto, la dedica Víctor Gotti a una serie de cuestiones o asuntos relacionados con Miguel de Unamuno en el aspecto intelectual. Es una exposición de ideas que unas veces corresponden a Víctor Gotti y otras veces a Unamuno. A veces Víctor Gotti comenta las ideas de Unamuno. Víctor Gotti lo que hace es recordarnos qué piensa Unamuno con respecto a esas cuestiones, según se desprende de sus artículos y escritos en general. Esas ideas están también relacionadas en algunos casos con Niebla, una obra que, nos dice Víctor Gotti, puede presentar ciertos problemas al público lector. Las cuestiones que aparecen comentadas son las siguientes. Es un resumen bastante extenso de esas ideas. Víctor Gotti nos expone algunos detalles de la disputa que mantiene Unamuno con lo que él denomina la ingenuidad pública. Unamuno, nos dice Víctor Gotti, ha recibido críticas a raíz de algunos artículos publicados en la prensa o en revistas. Esas críticas que recibe Unamuno ponen de manifiesto, dice Víctor Gotti, la candidez ingenua y la simplicidad que todavía se conservan en nuestro pueblo, en el pueblo español, se entiende. Esos lectores entienden que es una irreverencia una frase que Unamuno dijo sobre Cervantes. Cervantes no carece de ingenio, dice Víctor Gotti que dijo Unamuno. Otra vez esos lectores reprodujeron y difundieron como pertenecientes a Unamuno frases que Unamuno había ido recogiendo por ahí en cafés y tertulias, pero que en realidad eran frases muy manoseadas y del conocimiento popular, no originales de Unamuno. Y otras veces los lectores se han indignado porque Unamuno empleaba una caligrafía particular que no respetaba lo establecido. Por ejemplo, escribía cultura con K y no cultura con C. Otra de las cuestiones que comenta Víctor Gotti es la tendencia, según Unamuno, de algunos escritores a abusar o utilizar la letra cursiva, lo cual molesta también a Unamuno porque piensa que eso es insultar al lector, al hacerle ver que en esas palabras o frases en cursiva hay una intención por parte del autor de que el lector se fije especialmente en esas palabras. Pero para Unamuno lo importante son las palabras en sí, es decir, el espíritu de las palabras, y no la forma en que se llama la atención sobre ellas al escribirlas. Es decir, es innecesario, piensa Unamuno, llamar la atención sobre las palabras de forma gráfica, puesto que lo importante son las ideas que se contienen en ellas, y las ideas deben llamar la atención por sí mismas, sin ayuda tipográfica. Recordemos que la letra cursiva es un recurso tipográfico que efectivamente lo que consigue es resaltar palabras o expresiones, es decir, llamar la atención sobre ellas, puesto que es una tipografía distinta inclinada hacia la derecha. Argumenta Unamuno que los periódicos de ideología de extrema derecha en aquel tiempo abusan de la bastardilla, de la cursiva o de las mayúsculas y de otros recursos tipográficos en los escritos para dar un falso realce a su discurso, una falsa importancia. Otra cuestión a la que alude Víctor Gotti es el humorismo, un rasgo que para Miguel de Unamuno no ha sido exitoso en España, no ha prendido en España, dice el texto. En España se confunde lo satírico con lo humorístico o con lo simplemente festivo. Un escritor satírico es Quevedo, pero un escritor humorístico es Cervantes, según argumenta Miguel de Unamuno y recuerda Víctor Gotti. La sátira no es humor. Quevedo no es un humorista, pero Cervantes sí que lo era, porque se burló de los libros de caballerías. Y al hilo de esto, Víctor Gotti se refiere a que el público español no admite en realidad la mezcla de lo serio con lo burlesco, porque de esta forma el público no sabe si el autor va en serio o no. Y esto, nos dice Víctor Gotti, es lo contrario a lo que defiende Unamuno, a quien le interesa mezclar y confundir precisamente esas dos cuestiones, lo burlesco con lo serio. A Unamuno le interesa, argumenta Víctor Gotti, indefinir y confundir. Esta mezcolanza, esta confusión e indefinición está presente en Niebla, novela que tiene humor pero también tragedia y sátira o burla, si pensamos en el ejemplo bien claro del erudito Sánchez Paparrigópulos, que es un trasunto del filólogo Marcelino Menéndez Pelayo.
Pero esta concepción del humor, sigue diciéndonos Víctor Gotti, crea recelos en el público no culto, nos dice, como la mayoría del público de aquella España del primer tercio del siglo XX, y molesta a no pocos. No obstante, Unamuno reconoce que es difícil soportar no saber cuándo algo va en serio y cuándo no, o cuándo algo está dicho en serio y a la vez en broma. Para Unamuno, el humor o el humorismo tiene un sentido más trascendental o más crítico, puesto que sirve o debería servir para que vomiten lo que hubieran engullido los lectores, las gentes, pues se ve más claro el sentido de la vida y del universo con el estómago vacío. Es decir, el humor, en este sentido, sirve para revelar la verdadera realidad y aclarar el verdadero fondo y sentido de las cosas, no solo para reírse y olvidar las penas, que es para lo que el público en general lo utiliza. Por eso Unamuno declara a Víctor Gotti que le gustaría escribir una bufonada trágica, es decir, una obra en la que se mezclen ambas visiones del mundo, y Niebla es esto mismo, en cierta forma. Por una parte, ironía y hiel, es decir, amargura moral, van unidas, y por otra, el humorismo es incompatible con la discreción, se nos dice. A raíz de la idea del ingenio español, en el que no confía, critica Unamuno la afición de los españoles, en aquel tiempo, insisto, a los toros, lo que va en contra del supuesto ingenio de nuestro pueblo, sobre todo del meridional, argumenta. Un pueblo que encuentra en las corridas de toros variedad y amenidad no tiene mentalidad, dice Unamuno, o tiene una mentalidad muy simple, y no se puede pretender que ese pueblo se detenga a analizar o tratar de ver paradojas humorísticas, es decir, intentar ver la mezcla de lo serio con lo burlesco. Y por supuesto no se puede pedir a ese pueblo que se pare a pensar en conceptos metafísicos, claro está, esos que se exponen en Niebla. Por lo tanto, a Unamuno le interesan los conceptos metafísicos, pese a que esos conceptos lo hacen alejarse aún más del público, bien porque le levanta al público dolor de cabeza, bien porque los conceptos metafísicos no admiten para el público burlas y jugueteos, como puede ser también el caso de Niebla. Otra de las cuestiones que se plantean es la de los pasajes escabrosos de Niebla. Por escabrosos debemos entender de contenido erótico, particularmente cuando llega Rosarito a casa de Augusto, o sexual o pornográfico, como dice Víctor Gotti. Pero estas escenas, que para un lector de hoy no son en absoluto escabrosas, ni por asomo, no tienen esa intención, según Unamuno o según Víctor Gotti, sino que sirven imaginativamente para otras consideraciones, entre otras cosas, además, porque para Unamuno los escritores de literatura erótica o pornográfica son los menos inteligentes, los más pobres de ingenio o los más tontos. Aborda, por otro lado, y al hilo de esto, cuestiones relacionadas con lo erótico y lo metafísico. Víctor Gotti afirma que nuestros pueblos empezaron siendo guerreros y religiosos para pasar más tarde a eróticos y metafísicos, según se demuestra en la literatura española, nos recuerda Víctor Gotti. El culto a la mujer, es decir, el erotismo, empezaría con el conceptismo, con las sutilezas conceptistas, se nos dice, esto es, en el siglo XVII. Hay que darse cuenta de que esta idea expresada así no es del todo exacta, puesto que el culto a la mujer aparece como poco en el Renacimiento, en el siglo XVI. En este sentido, pensemos en Garcilaso y sus sonetos amorosos o en la poesía cortesana del siglo XV. Además, defiende la idea de que lo erótico y lo metafísico van unidos. El origen guerrero y religioso del pueblo español se decanta con el tiempo hacia lo metafísico y lo erótico o lo sensual. La religiosidad es lo que hace belicoso al ser humano y la metafísica es lo que lo lleva a la sensualidad y al erotismo. O bien la sensualidad es la que despierta en el ser humano el instinto metafísico. Insisto, según argumenta Víctor Gotti o Miguel de Unamuno. Y por último, Víctor Gotti opina sobre el inesperado final de Niebla,
Para Víctor Gotti la versión de Unamuno es errónea, pues piensa que Augusto Pérez se suicidó realmente y no fue muerto por Unamuno, y dice tener pruebas, aunque no las expone. En el postprólogo, que representa una especie de contestación, Unamuno expone que le gustaría discutir algunas de las afirmaciones de Víctor Gotti, pero que le deja la total responsabilidad de ellas a este personaje, pues no es justo que se ponga ahora a rectificar algo de alguien a quien le pidió precisamente que le escribiera el prólogo. Eso sí, le reprocha que manifieste en ese prólogo algunas ideas de Unamuno para lo que nunca dio su permiso. Y con respecto a la muerte de Augusto Pérez, Unamuno advierte que se ande con ojo Víctor Gotti, no vaya a hacer con él lo que hizo con Augusto Pérez, o dejarle morir o matarlo, lo cual evidentemente es una muestra de humorismo o de ironía en el sentido que nos hemos referido antes. Y esto es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Les recuerdo al alumno que en mi sitio web de videoformación en lengua española y literatura podrá encontrar más videoexposiciones y videotutoriales relacionados con este ámbito en todos los niveles académicos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.